Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de profecías bíblicas. El día de hoy vamos a leer la última parte del capítulo 9 de Daniel. Entonces, como la profecía de Daniel capítulo 8 y la del capítulo 9 al final están conectadas, es muy importante que antes de estudiar lo que vamos a estudiar en este video, hagan un repaso de todo el capítulo 8 de Daniel. Entonces, en este video vamos a estudiar los últimos 4 versículos que son del 24 al 27. Pero antes de comenzar con nuestra lectura, primero tenemos que hacer un análisis de unos cuantos detallitos. En primer lugar, las profecías del capítulo 2 y el capítulo 7 de Daniel están completamente relatadas y están explicadas ahí, cada una en sus respectivos capítulos. En Daniel 2 se nos presentan estos eventos proféticos. En Daniel 7 nosotros vemos una ampliación, vemos esta profecía pero con más detalle todavía. Pero Daniel 8 es diferente. ¿Por qué? Porque Daniel 8 tiene una explicación únicamente parcial de esta visión. Todavía nos había quedado un asunto sin explicar. ¿Y cuál era este asunto? Los 2300 días. Entonces, la explicación acerca de este tiempo la vamos a encontrar en estos últimos 4 versículos que nos quedan por leer de Daniel capítulo 9. En segundo lugar, recordemos lo que dice Daniel 8:14. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañanas. Entonces el santuario será purificado. ¿Qué es lo que pasa? Al final entonces de estos 2300 días, la purificación del santuario. Todo el tema de la purificación del santuario lo estudiamos en su respectivo video de Daniel 8:14. Esto de la purificación del santuario coincide justamente con el juicio que nosotros habíamos visto en el capítulo 7 de Daniel. ¿Cuándo es que ocurre el juicio? Nosotros habíamos determinado un periodo para eso. Nosotros sabemos que el juicio iba a empezar después del reinado del Cuerno Pequeño, es decir, Roma papal, es decir, en algún momento después del año 1798, y al mismo tiempo este juicio iba a comenzar antes de la segunda venida de Cristo. Tenemos esos dos datos, pero nosotros no sabemos la fecha exacta en la que comienza el juicio. ¿Y cuál es la profecía que nos indica justamente esto? ¿Cuándo va a empezar este juicio? Los 2300 días. Entonces, sin nada más que decir y ya terminada esta introducción, podemos comenzar con esta lectura. Versículo 24 de Daniel capítulo 9. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Para el momento de estudiar esta profecía, yo les quiero ser completamente sinceros, esta va a ser la profecía más complicada que vamos a estudiar hasta el momento, así que lo que yo recomiendo personalmente, y mejor dicho, no solamente para este video, sino también para todos mis videos prácticamente, tengan ustedes algo a mano para anotar todo lo que vayan viendo, debido a que puede ser muy fácil perderse. Entonces por ahí, si ustedes tienen una ayuda, un anotador ahí, les puede resultar un poco más fácil. Antes de analizar el significado de esto, primero nos pongamos en contexto un poco. Con este versículo, Dios le había contestado a Daniel la oración que habíamos estudiado en el anterior video, y le contesta de la manera más maravillosa posible. Daniel había estado muy angustiado porque él sabía que después de los 70 años de destierro, Israel no se arrepentía. Pero ahora Dios le dice, Daniel, no te aflijas, mi paciencia no es tan limitada. Tu pueblo no va a tener únicamente 70 años de gracia, sino que 70 semanas de años, es decir, va a tener 7 veces 70 años todavía más. Mucho más de lo que habías pensado. Acá tenemos una lección de la misericordia de Dios, y mucho más acerca de esto podemos ver lo que dice Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Entonces Pedro se acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano si peca contra mí? ¿Hasta 7? Y respondió Jesús, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. El concepto que nosotros como humanos
tenemos acerca de la misericordia es muy limitado. Al mismo Pedro ya le estaba pareciendo, pero una súper exageración, perdonar a un hermano hasta 7 veces, incluso por la misma ofensa. Pero Jesús le dice, no solo te digo que lo perdones 7 veces, sino 70 veces 7. Cuán grande y cuán maravillosa es la misericordia divina. ¿Para qué son estas 70 semanas? Tiene su propósito. Si repasamos el versículo nos dice 70 semanas están acordadas para tu pueblo y tu santa ciudad, y aquí comenzamos con los propósitos. ¿Para qué son? Primero, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado. Dios, mediante estas 70 semanas, le estaba dando una nueva oportunidad al pueblo, para que por fin el pueblo se aparte de sus pecados y para que pueda servir nuevamente a Dios en santidad. ¿Para qué más? Para expiar la iniquidad, para traer la justicia de los siglos. Este mensaje es incluso todavía más alentador. Incluso si el pueblo no se apartaba de sus pecados, el Señor lo mismo iba a llevar a cabo el plan de salvación. ¿Y en qué consiste el plan de salvación? Muchísimas veces lo hemos estudiado, pero más adelante en estos mismos versículos se nos habla acerca del Mesías, que a este Mesías se le quitaría la vida, que este Mesías iba a ser muerto y con su muerte él iba a hacer expiación por el pueblo. Y por último, ¿para qué más es? Para sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿A qué se está refiriendo con esto? Se está refiriendo a la visión y a la profecía del capítulo 8 de Daniel. Esto se cumple tal cual. ¿Por qué? Porque Jesús vino, Jesús inició su ministerio y Jesús murió. Todos y cada uno de estos eventos, como ya lo vamos a ver, ocurrieron precisamente en el momento profetizado. Jesús cumplió con la profecía, confirmó su validez y aclaró todavía más la profecía de los 2300 días. Ahora vamos a este periodo. Estamos hablando de 70 semanas. Cuando nosotros teníamos periodos de tiempo en las profecías, como ya nos ha pasado anteriormente, lo que nosotros hacíamos era una cosa, no sé si se acuerdan. Pasábamos este periodo a días. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una mayor exactitud. Entonces, para esto nosotros vamos a tener que multiplicar. ¿Qué es lo que hacemos? 70 semanas lo multiplicamos por 7 días, porque cada semana tiene 7 días. Esto nos da 490 días. Además de esto, nosotros tenemos un principio, el cual venimos analizando anteriormente también. En profecías, un día profético equivale a un año literal. Entonces, literalmente aquí estamos hablando de 490 años. A continuación en pantalla vas a estar viendo una línea de tiempo. Entonces vamos a decir que esta línea de tiempo que está aquí son estos 490 años, ¿bien? Entonces de momento esta línea de tiempo está vacía, pero en los versículos que siguen se nos van a ir agregando más detalles. Pero por lo pronto esta va a ser la línea de tiempo que corresponda a estos 490 años. Es interesante también la palabra que utiliza el ángel aquí. Nos dice 70 semanas están, ¿qué cosa? Cortadas. ¿Por qué esta palabra cortadas es tan importante? Porque lo que nos está queriendo decir es que este tiempo, estas 70 semanas, han sido cortadas, han sido descontadas. Es decir, han sido separadas de algo. Si nosotros vemos todas las profecías que vamos estudiando hasta ahora, del único lugar donde pueden haber sido cortadas estas 70 semanas es de los 2300 días, porque este es el periodo más abarcante que hemos visto hasta ahora. Aquí entran perfectamente estos 490 años y es justamente la parte que había quedado inconclusa. Entonces ya sabemos que estas 70 semanas salen ¿de dónde? De los 2300 días. Versículo 25. Conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y la muralla se reedificarán en tiempos angustiosos. Entonces, actualicemos nuestra línea de tiempo. Noten cómo el ángel divide la profecía. Tenemos por un lado 7 semanas y 62 semanas. Si nosotros sumamos esto nos
da un total de 69 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía nos queda una semanita más para que termine esta profecía de las 70 semanas. Entonces, nuestra línea de tiempo nos va a quedar dividida en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y una semana. Desde que sale la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta la venida de Cristo, iban a pasar 69 semanas proféticas. ¿Cuándo es que se ha dado justamente esta orden? Todo lo relativo a esta orden lo podemos encontrar de hecho en el capítulo número 7 del libro de Esdras. Ustedes pueden estudiarlo ahí por su cuenta, pero en el capítulo 7 del libro de Esdras se nos menciona que estamos en el año 7 del rey Artajerjes. Ahora, lo interesante de todo esto es que esta profecía comienza ¿en qué tiempo? ¿En el tiempo de Babilonia? No, comienza en el tiempo de Medo-Persia. De la misma manera, la profecía de Daniel 8 no comenzaba con Babilonia, si ustedes se acuerdan, sino que comenzaba con Medo-Persia también. Entonces, esta es otra razón también. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel 8 no comienza con Babilonia? Porque Dios lo que está queriendo hacer es destacar a Medo-Persia como un punto de partida, tanto para las profecías de Daniel capítulo 8 como la profecía de Daniel 9. Entonces, ¿en qué fecha se ha dado esta orden? El 7º año del rey Artajerjes es el año número 457 a.C. Entonces, aquí podemos actualizar nuestra línea de tiempo. Aquí nosotros establecemos al año 457 a.C. con la orden para restaurar a Jerusalén como nuestro punto de partida. Y lo primero que hay que destacar es que esta profecía se cumple pero con total exactitud, porque si desde el año 457 añadimos 69 semanas o 483 años, ¿hasta qué año llegamos? Llegamos hasta el año número 27 después de Cristo. ¿Y qué fue lo que ocurrió precisamente en este año? En este año Jesús fue bautizado y fue justo así como comenzó su ministerio. Versículo 26. Después de las 62 semanas le quitarán la vida al Mesías y no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. Aquí se nos dice qué iba a pasar después de las 69 semanas. Le iban a quitar la vida al Mesías, pero no por sí mismo. Esta expresión, pero no por sí mismo, se puede referir a que realmente Cristo no tenía la culpa de su muerte, sino que Cristo al morir, Él cargó con los pecados del mundo. Es decir, Cristo no murió por su propia culpa, sino por culpa de ¿quién? Por culpa nuestra, a causa de nuestros pecados. Versículo 27, y con esto cerramos la parte de las 70 semanas. En otra semana confirmarán pacto a muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora, hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Noten cómo se divide la última semana. A la mitad de la última semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. En esta línea de tiempo nos enfocamos únicamente en esta última semana. Tenemos el año 27, que es cuando comienza el ministerio de Cristo. A la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, desde el año 27 tenemos que contar ¿cuánto tiempo? Tenemos que contar 3 años y medio. Y fue exactamente en el año 31 que Jesucristo fue crucificado. Cuando Jesús murió, perdió su significado el sistema de sacrificios, ya que como hemos estudiado en todos los temas relativos al santuario de Daniel 8, los animales inocentes que morían en el santuario eran un símbolo de lo que le iba a pasar a Cristo. Cuando Jesús muere, lo que antes era un símbolo, ahora es una realidad. Lo que antes era una profecía, ahora ya ha alcanzado su cumplimiento. Por eso vemos que cuando muere Jesús, el velo del templo es rasgado. ¿Qué significa? Que aquí
ya termina de manera definitiva el sacrificio y la ofrenda. Y bueno, realmente si vemos en la historia, los judíos todavía han seguido con este sistema por 40 años más, pero realmente esto ya no tenía valor porque ya el símbolo ya se había cumplido con la muerte de Cristo. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa al final de estas 70 semanas? Y si añadimos 3 años y medio más, vamos a llegar al año número 34. Todo lo que pasó en este año nosotros lo podemos leer en el capítulo 7 de Hechos. En este año se le dio muerte a Esteban. ¿Esteban quién fue? Esteban fue un mártir. Esteban predicó acerca de Cristo, pero esto no les gustó a los dirigentes judíos, quienes lo terminaron apedreando finalmente. Este incidente fue lo que en palabra de este versículo confirmó el pacto a muchos. Porque a lo largo de toda la historia, Dios siempre había considerado a Israel como ¿qué? Como su nación escogida. Y de una manera muy misericordiosa, Dios siempre, vez tras vez, Él los perdonaba. Y Dios era tan misericordioso que encima, incluso después de su propio pueblo haberle dado muerte a su propio hijo, a Cristo, todavía Dios les daba tiempo para arrepentirse. Pero la muerte de Esteban fue una confirmación ya pero definitiva de que Israel había rechazado completamente a Cristo. Ya no solo mataban a Cristo, sino que ahora también empezaron a matar a sus seguidores. El pueblo de Israel rompió esta relación de pacto con Dios que como nación habían tenido durante tantísimos siglos. Entonces, de esta manera nosotros terminamos con nuestro estudio de las 70 semanas. Lo primero que descubrimos es que esta profecía tiene un inicio y un final claramente establecidos. Esta profecía comienza en el año 457 a.C. y termina en el año 34 después de Cristo. Con todos los eventos que hemos visto, esta profecía se cumple con una exactitud tremenda. Pero todavía nos sigue quedando algo pendiente, y es que nosotros habíamos dicho que esta profecía es, ¿qué cosa? Es cortada de algún otro lado. ¿Y de dónde era ese lado? Es cortada de los 2300 días. Sabiendo ya el periodo de tiempo exacto que abarcan estas 70 semanas, nosotros podemos cortarla de alguna manera de estos 2300 días. Y aquí nosotros, hasta donde yo puedo ver, tenemos dos opciones. En primer lugar, veamos qué es lo que pasa si nosotros cortamos estas 70 semanas al final de los 2300 días. Con esto nosotros estamos diciendo que los 2300 días iban a terminar en el año número 34, pero esto no concuerda de ninguna manera, porque lo que nosotros sabemos es que el juicio ocurre después del año 1798 y antes de la segunda venida de Cristo. Pero si nosotros hacemos terminar la profecía de los 2300 días en el año 34, todavía faltan un montón para llegar al año 1798. Entonces esto no me cierra de ninguna manera. Además, con el tiempo también me voy muchísimo antes de lo que corresponde. Me voy muchísimo antes de Medo-Persia. Entonces, ¿de dónde puedo yo cortar estas 70 semanas? La otra opción que me queda es cortarla al inicio de los 2300 días. Y noten qué es lo que pasa aquí. Nosotros tenemos 70 semanas o 490 años desde el año 457 hasta el año 34. Hasta este momento tenemos 70 semanas o 490 años. Desde aquí, para que nosotros lleguemos a 2300 años, todavía nos están faltando ¿cuánto tiempo? 1810 años. Si desde el año 34 nosotros contamos 1810 años, ¿a dónde llegamos? Llegamos al año 1844. El resultado es simplemente increíble. Podemos confirmar con toda certeza, con toda seguridad que fue en el año 1844 que comenzó este juicio en el cielo. Esta fecha además concuerda perfectamente con nuestra cronología. ¿Por qué? Por lo que les dije recién. Comienza después del año 1798 y antes de la segunda venida de Cristo. Se cumplen
ambas condiciones con esta fecha que tenemos aquí, 1844. La vida de Jesús es nuestra máxima garantía de que esta profecía es correcta. La profecía es tan firme como Cristo mismo. Pero antes de terminar con este estudio, primero quiero destacar dos asuntos. Primero, con respecto a Jesucristo, esta es la profecía más poderosa que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Esto nos demuestra de una manera definitiva que Jesús es el Mesías. Ninguna otra profecía ha sido tan estudiada, tan debatida y tan controversial como esta. Y lo segundo que quiero destacar es hablarte acerca de la verdad presente. Porque cuando Jesús vino por primera vez en el año 27, cuando Él comenzó con su ministerio, Israel no estaba preparado. Lo que ellos tenían que estudiar, lo que les correspondía saber, era lo que iba a pasar al principio de estos 2300 días, lo que iba a pasar al final de estas 70 semanas. El comienzo del ministerio de Cristo en el año 27. Esta era la verdad presente para su tiempo. Y ahora Cristo viene por segunda vez. Y lo que nos corresponde a nosotros estudiar esta vez es lo que va a pasar al final de estos 2300 días. ¿Cuál es el último evento? ¿Qué es lo que pasa en el año 1844? La purificación del santuario. Esta purificación comenzó en el año 1844 y continúa todavía hasta el día de hoy. Esta es nuestra verdad presente. Ese mensaje es que Cristo está dispuesto a perdonarnos por nuestros pecados, que por su muerte en la cruz Él cargó con nuestra culpa, que hoy nosotros somos libres de culpa y gracias a su sacrificio, Dios nos ofrece gratuito perdón y salvación por nuestros pecados. Si nosotros hacemos oídos sordos de esto, si decidimos ignorar esta verdad, entre otras cosas, al igual que el antiguo Israel en su tiempo, no vamos a estar listos para cuando Cristo venga. Si ustedes quieren saber más acerca de todo este asunto de la purificación del santuario, vuelvan al estudio de Daniel, el capítulo 8 y el versículo 14. Ahí lo desglosamos, pero completamente todo el significado de esta ofrenda, qué es lo que significa y obviamente cuál es su mensaje central. Por lo pronto, nosotros ya hemos terminado con el capítulo 9 de Daniel, el cual contenía la profecía más difícil hasta este momento. Así que ya saben, si algo no ha quedado claro, no se sientan culpables por eso, sino que simplemente tengan paciencia, porque al fin y al cabo Dios siempre les va a terminar revelando de alguna manera u otra lo que ustedes no comprendan, si ustedes van y lo buscan a Él con humildad de corazón. Pero por lo pronto terminamos aquí y ya en el siguiente video vamos a estudiar el capítulo número 10 del libro de Daniel. Nos vemos en el siguiente video.